Estamos en comunicación telefónica con Carlos Bianco, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, buenas noches. Carolina y equipo te saludan. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos hoy, que es un día agitado y además reacomodando las cosas después de estas declaraciones, de la respuesta de Axel Kicillof, del gobernador, y mientras tanto laburando el día a día, porque hay que sostener. Sí, totalmente. La verdad que muy poco afortunado lo que ha hecho el gobierno nacional con las declaraciones que ha hecho en esta semana, llamando a la rebelión fiscal de una provincia que necesita recursos, que en los últimos tiempos han sido negados. O sea, hemos sufrido recortes de los fondos nacionales, hemos sufrido recortes y ahora encima nos quieren llamar a una rebelión fiscal para asfixiarnos y no dejarnos cobrar nuestros propios impuestos, que fueron impuestos que han sido aprobados en la legislatura a fin de año, con el consenso y con el apoyo de la mayoría de la legislatura, inclusive con los bloques del PRO, de la UCR, y que no son más que una actualización, menos que una actualización por inflación. En la gran mayoría de las partidas, las únicas partidas que han pasado el tope del 200%, que es lo que se fijó en la legislatura, son 2.000 partidas del inmobiliario rural, que son terrenos de mayor valor en la provincia, terrenos más caros, tierras más caras de 20 millones de dólares. O sea que yo ya no entiendo, o sí, lamentablemente sí, cuál es el objetivo del gobierno nacional de asfixiar financieramente, como te decía, a la mayor provincia de la Argentina, a la que menos recursos tiene, a la más austera, porque es la que menos trabajadores estatales tiene, a la que más necesidades tiene. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para poder sostener la economía, la situación social, la situación productiva con todos los recursos que tengamos, porque claramente este es un gobierno que ha decidido lisa y llanamente desertar de sus responsabilidades y tomar políticas y restricciones con las provincias como nunca antes se había visto, más allá de la forma, ¿no? Una forma agresiva, una forma despectiva, sí, con los gobernadores, con los legisladores, pero bueno, en eso estamos. Ahora, Carlos, para que la gente y nosotros también entendamos qué significa no pagar esos impuestos, porque con esos impuestos se cubren un montón de programas. Hoy lo escuchábamos a Dorni muy jocosamente hablar de los programas que tienen que ver con la perspectiva de género, pero se cubren un montón de cosas con estos impuestos. O sea que si no se pagan, hay programas que quedan a la deriva, hay acciones que quedan a la deriva. Digo, ¿cómo se sostiene sin esto? Mira, sí, hoy Adorni hizo una chicana refiriéndose a programas que obviamente son útiles, que son programas menores que tiene la provincia, sí, que son programas que requieren de una cantidad muy menor de recursos, que son programas que tienen que ver con la salud pública, en su mayoría con evitar los contagios de enfermedades de transmisión sexual, que si uno evita esos contagios, si uno lo remedia antes de que suceda, se ahorra también desde el punto de vista de la eficiencia económica un montón de dinero, porque los tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual son tremendamente caros y obviamente siempre es mejor, no solo por una cuestión de salud, sino de eficiencia económica, mejor, como dice la frase, prevenir que curar. Sí. Pero fundamentalmente la provincia usa sus recursos en el pago de salarios, a los policías, a nuestros policías, a nuestros enfermeros, a nuestros médicos, a nuestros docentes. En eso se utilizan los recursos de la provincia de Buenos Aires, en sostener nuestra obra pública que genera mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, que genera trabajo en nuestra provincia. Pero bueno, parece que vamos de chicana en chicana, no pueden dar una discusión en serio, que tienen que buscar estos argumentos, estos pequeños programas que ellos dicen no son necesarios, pero que son pequeños programas que atienden distintas poblaciones que requieren del cuidado del Estado. Son programas de salud, fundamentalmente. Pero bueno, esta es la realidad con la que nos encontramos. Sí. No, que distraen con muchos ceros, que nosotros que no entendemos nada de cuánto significa eso en el presupuesto total, parece, lo escuchaba Martín Menem también hablar así de La Rioja, que te meten millones y millones y parece que es un montón de plata, pero en el presupuesto es nada. Ahora, la provincia se está pudiendo sostener sin los fondos que está enviando Nación, que tenía que mandar. Mira, sí, hemos pagado salarios en tiempo y forma, inclusive hemos cubierto
pagos que debería haber hecho el gobierno nacional, pero como no los hizo, nosotros tuvimos que salir a cubrir esos pagos. Lo que pasa es que los recursos de la provincia no son infinitos ni mucho menos. Si por un lado nos siguen recortando las transferencias no automáticas legítimas que recibía la provincia de Buenos Aires, nos cortan los programas nacionales como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, como el Fondo de Compensación al Transporte, además la crisis económica que ha disparado este gobierno reduce la masa coparticipable y por lo tanto los recursos que llegan a la provincia y encima llaman a no pagar los impuestos provinciales, me parece que hay un claro objetivo de desfinanciar, de asfixiar financieramente a la provincia de Buenos Aires, que yo creo que en este caso particular solo se entiende tratando de tapar una semana bastante penosa que tuvo el gobierno nacional en términos políticos, con internas que fueron a cielo abierto, con la caída del DNU, en la Cámara de Senadores, y bueno, salieron a buscar algún enemigo para distraer la atención. Lo lograron, porque además como manejan mediáticamente muchos de los medios, han logrado distraer la atención, pero me parece que lo que ha sucedido la semana pasada quedó claro para todo el mundo, que hoy nadie está en condiciones de darle prerrogativas extraordinarias a un presidente que se dedica a vilipendiar, a humillar, a maltratar a gobernadores, a legisladores, a diputados, a senadores que han sido elegidos por el pueblo democráticamente, en vez de preocuparse por la situación de los argentinos. La verdad que hay un estado de abandono total y absoluto por parte del gobierno nacional, que como decía el gobernador, como dije recién, desertó de sus responsabilidades. Carlos, buenas noches. Manuel Casado habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Si me tuvieses que definir hoy el estado de situación de la presencia de Kicillof el 25 de mayo, en ese pacto de mayo que convocó el presidente Javier Milei, ¿está más afuera que adentro hoy? Mira, te lo voy a contestar con una frase de un economista británico, Keynes, que no le gusta mucho a Milei, que dice que en el largo plazo estamos todos muertos. Bueno, el 25 de mayo es el largo plazo hoy, realmente hoy, con todas las necesidades, con todos los ataques, con todas las políticas de recorte, de ajuste, buscar un consenso en este escenario, buscar un consenso para un pacto que a nadie le interesa, que nadie discutió, a quien nadie convocaron a discutir los puntos, a debatir los puntos, un comunicado, un pacto que termina literalmente en su último párrafo poniéndonos a disposición de la fuerza del cielo, porque eso es lo que dice ese acuerdo, ese famoso pacto de mayo. Me parece que hoy es ciencia ficción. Pensar en ese pacto de mayo hoy es ciencia ficción. Y ustedes estamos como en una época donde la palabra pacto, acuerdos está como muy latente, y vemos situaciones como por ejemplo la de los gobernadores patagónicos que ya están formando un bloque. ¿Cuál es el tándem de la provincia de Buenos Aires? ¿Están tejiendo con algunos otros gobernadores? Porque vos nos contaste acá que la idea de Milei es de financiar y ahogar financieramente a las provincias. ¿Qué están haciendo? Mira, el gobernador está en contacto permanente con los gobernadores que están tanto o más preocupados que Axel, realmente, de distintas fuerzas políticas. De hecho, bueno, probablemente por primera vez en la historia de Argentina hay un grupo de WhatsApp en donde lo comparten los gobernadores y en donde definen estrategias comunes y discuten cuáles son los problemas comunes de cada una de las provincias, la falta de fondo, el parate de la obra pública, la falta de empleo. Hola. A ver. Que convengamos que hoy la inflación está más alta que cuando se fue el gobierno anterior. Claro. O sea que no es que tejen, ¿no? Parece que se están defendiendo ante un gobierno que los ataca y no sostiene ninguna situación ni social, ni económica, ni productiva, ni de seguridad, ni de nada. Hay una ausencia total y absoluta del gobierno nacional, y en ese caso, cuando falta el gobierno nacional, son los gobernadores los que se tienen que poner sobre sus espaldas la gestión de las acciones de gobierno en muchas responsabilidades que ni siquiera son competencias directas de la provincia. Te iba a decir algo en relación a esto, a los gobernadores tratando de salir a flote con estas situaciones y lo que pasó la semana pasada, que Provincia de Buenos Aires se comprometió a ayudar y a sostener
bastante lo que tiene que ver con el gobierno de Santa Fe, ¿no? Sí, claro. Trasladaron móviles, recurso humano. Bueno, la plata que va a faltar para la policía es esa policía que está ahora ayudando a Patricia Bullrich también. Estamos hablando de más o menos lo mismo. ¿Cómo va esa gestión, Carlos? Mira, eso fue una decisión del gobernador, que ante un requerimiento del gobernador de la provincia de Santa Fe, que ante este contexto de urgencia, de emergencia, porque bueno, todos hemos visto lo que está pasando en Rosario en las últimas semanas, y en tanto no llegan todavía los tiempos para comprar patrulleros propios. Nos han solicitado ayuda de patrulleros, de algunas tecnologías, de helicópteros para poder asegurar la situación en estos momentos en Rosario, y nosotros lo podemos hacer porque desde que comenzó nuestro gobierno, que llegamos y había solamente 900 patrulleros circulando, la mayor parte en condiciones paupérrimas. Hemos comprado 5.500 patrulleros, teníamos algunos patrulleros que han sido recientemente reparados, unos 80 patrulleros que no estaban en circulación en este momento y que el gobernador decidió enviarlos a Rosario para darle una mano solidariamente a la provincia de Santa Fe, como hemos hecho en su momento con Corrientes y con Chubut ante los incendios, que enviamos todos los equipos de bomberos, de helicópteros, con tecnología hidrante, como hemos hecho en la pandemia con distintas tecnologías, con el aporte de las vacunas, etcétera, con muchas provincias. Bueno, en este caso tocan temas de seguridad y ahí está presente la provincia de Buenos Aires, que siempre fue una provincia solidaria, y que en el mejor lugar que se nota que es una provincia solidaria es cuando uno destaca que se generan en nuestra provincia el 40% de los recursos coparticipables y solamente se reciben el 22%. Por eso nadie puede decir que la provincia de Buenos Aires no es una provincia solidaria en todo sentido. Claro. Carlos, ¿cómo está el tema del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires? Porque también se habla mucho de estas situaciones extremas en el conurbano, en algunas localidades. ¿Cómo lo están manejando desde el gobierno provincial? Mira, obviamente que existe, que es una preocupación continua y permanente. Obviamente no tenemos las situaciones de gravedad que tienen en este caso Rosario, que más allá de la situación de narcotráfico es una situación de violencia que está vinculada a cosas que van más allá del narcotráfico, a la ausencia del Estado en determinados territorios, al control de territorios por parte de determinadas mafias, digamos, de organizaciones. Nosotros ya lo hemos puesto de relieve. La provincia de Buenos Aires es una de las 6 provincias en donde se han desfederalizado el combate al narcomenudeo, siendo responsabilidad hoy de la provincia, y que nosotros creemos que esa definición que se tomó un momento es un error, que es el Estado Nacional, y el Estado Nacional en principio está de acuerdo. Estamos trabajando en ese sentido para que tanto el narcotráfico como el narcomenudeo sea investigado y sea perseguido por las fuerzas federales, porque esa es la forma correcta que creemos y que tiene mejores resultados en tanto y en cuanto impide analizar las situaciones de narcotráfico en su conjunto, no de manera separada entre los dealers barriales y los grandes narcotraficantes. Así que nosotros estamos trabajando, cooperando con el gobierno nacional, pero necesitamos avanzar en esa gestión. Claro. Bianco, en su momento se había hablado, y mucho, y ha quedado un poco en el tiempo, el tema de la cuasimoneda, que en algún momento la provincia podía llegar a emitir una moneda propia. ¿Eso está cajoneado? ¿Nunca fue verdad? ¿Nunca fue viable? ¿O ante esta situación puede que se reflote? No, mira, eso fue una pregunta que me hicieron a mí, también le hicieron al gobernador en algún momento si existía la posibilidad. La posibilidad la tienen todas las provincias de emitir cuasimonedas. La particularidad de la provincia de Buenos Aires es que es la única, por los pactos preexistentes a nuestra nación, a nuestra república, es la única que puede emitir una moneda de curso legal. Que es una situación de última instancia, es una potestad que tiene el gobernador, que tiene la provincia, pero que, repito, no es nuestro objetivo, nunca fue nuestro objetivo autonomizarnos de la República Argentina. Para nosotros es un error. Lo que pasa que las definiciones políticas, las medidas económicas
que toma el gobierno nacional. A veces a uno lo empujan a llevar adelante políticas que bajo circunstancias normales, tradicionales, no las tomaría. Por eso que se ha hablado mucho de distintas formas de paliar la ausencia del Estado Nacional. Bueno, esta es una más. Hoy no lo creemos necesario, esperemos que no sea necesario llevar adelante ninguna política más de autonomización respecto del Estado Nacional. Lo que necesitamos no es menos Estado Nacional, sino que el Estado Nacional se haga cargo de sus responsabilidades para que no lo tengan que hacer las provincias. Carlos, desde el 29 de abril rige el DNU, que vamos a ver qué pasa en diputados, y esto va a ser antes del pacto del 25 de mayo y esta reunión, pero desde el 29 a esta parte, mucha gente dejó las prepagas y se volcó a la salud pública, mucha gente dejó de tomar medicamentos, bajó un 40% la venta de medicamentos, mucha gente dejó las escuelas privadas. ¿Cómo impacta eso hoy en la provincia de Buenos Aires? Mira, lo explicó muy sencillamente el gobernador. Este gobierno nacional vino con un discurso de que había que privatizar todo. Hasta habló de la venta de órganos, bueno, determinadas situaciones que son inverosímiles, que terminaron resultados inverosímiles, pero había un discurso generalizado de que, bueno, ahora a partir de ahora todo iba a ser privado. Y lo que está pasando es exactamente lo contrario, como con el ajuste brutal e innecesario que llevaron adelante, en términos fiscales, en términos monetarios, con la brutal devaluación que llevaron a la práctica. Hay mucha gente, como bien decías, que bueno, ya no puede pagar la cuota del colegio privado, entonces manda a los pibes a la escuela pública. Ya no puede pagar la prepaga, entonces manda a la familia al hospital público. Ya no puede pagar la universidad privada. El otro día estuve en una reunión con 12 rectores de las universidades del conurbano bonaerense, en la Universidad de Quilmes, y me comentaban que hay una matrícula muy importante de pibes y pibas que están llegando a las universidades nacionales a pedir las equivalencias de las materias que cursaron en las universidades privadas. Muchos de esos pibes perdiendo el primer cuatrimestre, porque como ya no se anotaron el año pasado en las materias en la universidad, perdieron este primer cuatrimestre porque no pudieron pagar la cuota y están pidiendo las equivalencias para poder empezar a cursar en el segundo cuatrimestre. Pero ¿quién les devuelve a esos pibes 6 meses de su vida que no pudieron avanzar en su carrera universitaria? Con los medicamentos lo mismo. Ya la gente no puede pagar el medicamento en la farmacia. ¿Y a dónde va a buscar el medicamento? Al hospital público, al hospital provincial, al hospital municipal. Hay, Carlos, medicamentos, porque se está muriendo gente. Se murió ayer una chica de Villa María por no tener los medicamentos oncológicos. ¿Hoy se puede cubrir eso? Mira, el gobierno nacional tenía una responsabilidad, era llevar adelante el programa de entrega de medicamentos oncológicos, de medicamentos de mayor costo, medicamentos para las enfermedades de transmisión sexual, y se ha corrido de esas responsabilidades. El gobierno provincial, en la medida de lo posible, los hospitales municipales, intenta dar solución, pero lo que tiene que entender la población es que es imposible que se corra el Estado Nacional de todas sus responsabilidades y alegremente las provincias pueden suplirlo. No, justamente tiene responsabilidades que tiene que cubrir y las provincias no tenemos los recursos. El otro día también alguien nos decía, bueno, ahora que cerraron o ajustaron tremendamente el Instituto Nacional de Cine, habría que hacer un Instituto Nacional de Cine bonaerense, y así tantas otras cosas. Claro. Pero no existen los recursos en la provincia para suplir todo lo que abandona el Estado Nacional. Nos encantaría, porque nos encanta fomentar el cine, tenemos nuestros festivales internacionales de cine bonaerense, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El problema es una cuestión de recursos. Ahora, si el Estado Nacional nos da los recursos, obviamente que nosotros podemos suplirlo. Ahora, sin recursos es imposible. Carlos, te agradecemos un montón esta charla. Seguiríamos hablando con vos, pero sé que estás ocupado y nosotros nos vamos al informativo, pero no faltará oportunidad para volver a hacerlo. Te mandamos un abrazo desde acá. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Pasaba Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por aquí, por Campanas en la Noche, en un día que la provincia de Buenos Aires fue protagonista.